Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Ha comenzado la fase eliminatoria del Magnus Carlsen Invitacional y ya en este primer día de competencia nos han dejado partidas realmente grandiosas como la que veremos a continuación, que se presentó en el match de Nepomniachtchi contra Nakamura, en donde el gran maestro ruso sigue demostrando que es uno de los jugadores más temibles a la hora de jugar posiciones complicadas. Primero le sacrifica dos peones a Nakamura en su ultrasólido muro de Berlín para complicar la partida al máximo y luego sacrifica una calidad que básicamente lleva a su oponente a una posición de mate. Como siempre, antes de ver el video recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi inicia la partida con la jugada E4. Y con piezas negras, el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una apertura española. Caballo F6 de Nakamura, escoge una variante berlinesa o el famoso muro de Berlín, bastante sólido para combatir la española. Enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 y rey por D8. Esto por supuesto es ultra teórico. Aquí sabemos que aunque las negras se quedan sin enroque y con un poco peor en la estructura de peones, tienen la ventaja o la compensación de la pareja de alfiles, por lo que las blancas tienen que cuidarse de ella e intentar cambiar esas piezas rápidamente. Caballo C3 de Nepomniachtchi, rey E8, jugada profiláctica para anteceder ese jaque en D1, H3, alfil E6 y G4. Fíjense que el ruso se lanza con todo por ese flanco de rey, aprovechando que ya no hay dama sobre el tablero y su rey está bastante seguro. Caballo E7, caballo D4. Fíjense que esta jugada rápidamente lo que hace es liberar ese peón de F. Alfil D7. Por supuesto Nakamura quiere mantener su pareja de alfiles. Es la compensación que tiene en esta posición por su mala estructura de peones. F4. H5. Fíjense que en este momento Nakamura hace una jugada que parece bastante normal, tratando de, digamos, desestabilizar ese ataque rápido de las blancas. Pero era un poco mejor aquí la jugada caballo D5. Fíjense que amenaza a dañar la estructura blanca con caballo por C3. Y si por ejemplo caballo por D5, entonces tras C por D5 se han desdoblado los peones. Y ahora la jugada F5 no es tan temible porque siempre existe C5 ganando un tiempo allí atacando el caballo. Así que Nakamura debía tratar de aguantar un poco más y no lanzarse a destruir la cadena de peones del blanco. En vez de eso, tras H5 de Nakamura, Nepomniachtchi jugó F5 buscando el juego complicado. Y tras H por G4 jugó E6, esta jugada típica de Nepo allí buscando las complicaciones. Técnicamente era un poco mejor H por G4 allí manteniendo bien su sólida estructura de peones y manteniendo ese ataque de las blancas. Pero la jugada de 6 ciertamente tiende a complicar más la posición. F por E6 de Nakamura, F por E6 de Nepomniachtchi, alfil C8 y alfil G5. Fíjense que las blancas terminan su desarrollo mientras que a las negras le va a costar trabajo sacar ese alfil de F8. G por H3, aquí se entrega el segundo peón y rey H2 por supuesto bloqueando allí el avance. En este momento las blancas tienen dos peones de menos, pero fíjense que tienen todas sus piezas afuera y las torres se van a activar en cualquier momento. Además, ese peón en E6 es bastante molesto y no permite la salida tampoco del alfil de C8. Caballo G6 de Nakamura, una jugada que aparentemente lo que busca es desarrollar el alfil de F8. Pero había que jugar B6 e intentar no solo sacar el alfil de casilla blanca, sino tratar de mantener vigilada esa octava fila que será fundamental como veremos a continuación. Tras caballo G6, caballo E4 de Nepomniachtchi que sigue llevando piezas al ataque, torre H5, torre G1 defendiendo allí el alfil, por si acaso para poder mover el caballo de E4,
A6, esta jugada parece una pérdida de tiempo. Tal vez Nakamura pensaba jugar C5 y que el caballo no fuera a B5. Torre a D1, caballo E7, torre de F1 y C5. Este es el error decisivo de la partida, apenas en la jugada 22 de las piezas negras. Fíjense que con la jugada C5 se buscaba, digamos, devolver algo de material al cambio de obtener actividad. Pero existe un golpe mortal aquí que por supuesto Nepomniachtchi no iba a perdonar. Y es la jugada torre por F8, una jugada devastadora. En vez de C5, Nakamura debió jugar torre H8 única para evitar este golpe mortal, pero las blancas realmente siguen estando mucho mejor tras alfil por E7, rey por E7 y torre G6. Fíjense que es que las negras no tienen lugar a donde moverse, se amenazan jugadas como caballo F5, torre F7, están demasiado grave en esta posición. Y los alfiles simplemente son observadores, ni siquiera han podido salir de sus casillas iniciales. Por eso, tras la jugada C5, bombazo torre F8 y Nakamura decide abandonar porque es que está totalmente perdido. Fíjense, si en este momento se jugara rey por F8, vendría alfil por E7 jaque. Y ahora las negras realmente no tienen muchas opciones. Capturar en alfil N7 parece la única, ya que fíjense que si, por ejemplo, rey G8, vendría la jugada caballo F6 jaque y cae la torre y las blancas quedan con mucho material de ventaja. Si, por ejemplo, hacen la jugada rey D8, también para evitar este jaque, entonces viene torre por G7. Y es que las negras no se pueden mover, se amenaza caballo F6, prácticamente jaque mate y no hay lugar a donde ir. Y tras la jugada que les decía, rey por E7, viene torre por G7 jaque. Fíjense que el rey no puede escapar, tiene que bajar. Tras rey F8, viene torre F7 y no se puede evitar la jugada caballo F6 ganando la partida. Y si por ejemplo rey D8 tratando de escapar por el otro lado, simplemente con la jugada caballo F6 ganan las blancas porque se amenaza tanto E7 como caballo por torre, es decir, las negras aquí están completamente perdidas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida donde Nepomniachtchi demuestra que es un gran jugador en posiciones complicadas? Por eso algunos dicen que es de esos jugadores que se le complica a Magnus Carlsen. Finalmente este match terminó empatado, pero realmente estuvo muy emocionante por la calidad de estos dos grandes jugadores. Déjenme en los comentarios quién cree que ganará este primer super torneo del Magnus Carlsen Invitacional. ¿Será el campeón del mundo o alguien le podrá hacer frente? Bien amigos, no me queda más que decirles que si les gustó el video pueden dejarle un buen like y compartir con todos sus amigos. Y por supuesto recordarles que pueden suscribirse y por supuesto activar la campanita. Recuerden que esto es gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.